Hola, estimados alumnos del cuarto nivel de la educación media para personas jóvenes y adultas del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Y hoy en física, la clase número 9, el tema es electrodinámica, la corriente eléctrica y la ley de Ohm. Estaré explicando detalladamente la aplicación de las fórmulas de este tema súper interesante. En el ejercicio 1 dice lo siguiente: una plancha consume una intensidad de 11 amperes. Entonces, este va a ser una A, ampere. Entonces, datos, intensidad es igual a 11 amperes. Si la misma tiene una resistencia de 20 ohm, la resistencia, este sombrerito que pasa un sombrerito, se llama ohm. Entonces, ¿cuál será su tensión de trabajo? Es decir, el voltaje. Esta es la incógnita. Solución. Les quería mostrar una pequeña estrategia para acordarnos de la fórmula, para sacar bien la fórmula. Un triangulito y acá pongo VIR. Voltaje o tensión, intensidad y resistencia. Como yo estoy queriendo entonces el valor del voltaje, de la tensión, entonces mi fórmula va a ser tensión es igual entonces a intensidad por la resistencia. Entonces la intensidad es 11 amperes por la resistencia, que es 20 ohm. Y multiplico 11 por 20, como 2 por 11 es 22, y le agrego nomás ya el cerito y queda en volts, 220 volts. Ahí termina. Ejercicio 2 dice lo siguiente: estando encendido un fluorescente para 220 volts, entonces datos, entonces el voltaje o potencial eléctrico es 220 volts. Entonces circula 0,5 amperes la intensidad. Tensión también se le llama al voltaje. ¿Quiere saber la potencia? La potencia eléctrica. Solución. Entonces la potencia eléctrica sería la multiplicación del voltaje por la intensidad. 220 volts voy a multiplicar por 0,5 amperes. Y voy esto también le quiero explicar. El 0,5 significa un medio. Entonces, para no estar cargando en la calculadora este 0,5, voy a dividir nomás entre 2, 220, 110. Entonces, se pone watts porque la potencia se mide en watts. Ahí termina esta parte. En el 3 dice: se conoce la resistencia de una estufa cuyo valor es de 12 ohm. Resistencia es 12 y el 11 puede hacer también con este símbolo griego. Entonces, parecido a un sombrerito. Trabaja con 220 volts. Sería la tensión eléctrica 220 volts. Entonces, ¿cuál es la intensidad de la misma? Y vamos a otra vez a la solución, el triangulito que le había explicado en el ejercicio 1. VIR, como yo quiero intensidad, entonces intensidad es igual a voltaje o tensión dividido la resistencia.
Entonces el voltaje o tensión es 220 volts dividido la resistencia, que es 12 ohm. Y esto vamos a cargar en la calculadora. 220 dividido 12. 220 dividido 12 es igual a, convierto con esto en decimal, 18,33. Entonces acá sería 18,33 y queda en ampere porque la intensidad se mide en ampere. La A significa ampere. Acá le voy a poner para que sepan cómo se escribe también ampere. Ampere se escribe, pero se lee ampere. Ahí terminas. En este ejercicio 1, porque como habrán visto en el material, la clase 9 se divide en dos partes. Y esta sería la segunda parte y empezamos ahora con el ejercicio 1. Por un conductor circula una corriente eléctrica de 5 amperes. Entonces, datos, intensidad es 5 amperes. Algunos lo usan en minúscula también, la intensidad así, pero yo lo uso en mayúscula. Entonces, 7200 segundos es el tiempo. Y averiguo la cantidad de carga que circuló en ese tiempo. Es decir, la carga. Entonces, solución. Intensidad es igual a carga dividido el tiempo. Entonces, en este caso, como yo estoy queriendo la carga, este tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando con la intensidad. Invirtiendo el orden de la fórmula, queda que carga es igual a intensidad por el tiempo. Intensidad, entonces, es igual a 5 amperes por 7200 segundos. Y esto puedo cargar en la calculadora y lo puedo hacer directamente también, ya que es sencillo. Que es 5 por 0 es 0. 5 por 2, 10. Llevo 1, 5 por 7, 35, más 1 que llevé, 36. Entonces queda 36.000 coulomb porque la carga se mide en coulomb. Ahí está. Bien, en el ejercicio 2 dice, determinó la intensidad que pasa por la sección recta de un hilo conductor. Entonces mi incógnita es la intensidad. En 720 segundos es el tiempo. Si la carga eléctrica es igual a 3600 coulomb. Solución. Intensidad es igual a carga dividido el tiempo. No hay nada que despejar, porque lo que me pide es la intensidad. Entonces, carga es 3600 coulomb dividido el tiempo, que es 720 segundos. Entonces, si yo cargo en la calculadora, esto sería 5 amperes. Ahí ya está. Dice, calculo el tiempo que debe circular una corriente eléctrica. Entonces, datos, la incógnita es el tiempo. De 7 amperes es la intensidad, 7 amperes. Si tienen que pasar 2100 coulomb es la carga en ese tiempo. Y solución. La fórmula general, en este caso, sería intensidad es igual a carga dividido el tiempo. Como yo quiero el tiempo, se va a invertir el orden. Este va a venir en vez de la intensidad y la intensidad en vez del tiempo. Entonces, tiempo es igual a carga dividido la intensidad. Tiempo es igual a carga es 2100 coulomb dividido la intensidad, que es 7 amperes. Entonces, si yo divido 2100 dividido 7, puedo hacer esta división, ya que el 21 es múltiplo de 7,
21 dividido 7 es 3. Y le agrego estos dos ceritos y queda entonces 300 segundos, ya que el tiempo se mide en segundos en este caso. Pero como acá me pide que exprese el resultado en minutos, este 300 voy a dividir entre 60. Y 300 dividido 60 es 5. Entonces sería 5 minutos. Y ahí termina. Y con esto, estimados alumnos, hemos culminado la clase 9 de física. Si quedó alguna duda, sin inconveniente, volveré a explicarlo cuantas veces sea necesario. Y culmino con esta reflexión que dice: recuerde, los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberlo encontrado. Entonces, para que tengan en cuenta que siempre hay algo que aprender. Nunca sabemos todo. Mucha fuerza y nos vemos en la próxima clase.